La coartada de los 3 hermanos de la suicida fue verificada. Ellos no habían mentido. El mayor Juan permaneció desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. La señora Stevens se suicidó entre las 7 y las 10 de la noche, detenida en una comisaría por su participación imprudente en un accidente de tránsito. El segundo hermano, Esteban, se encontraba en el pueblo de Lister desde las 6 de la tarde de aquel día hasta las 9 del día siguiente. En cuanto al tercero, el doctor Pablo, no se había apartado ni un momento del laboratorio de análisis de la leche de la Herpacía, donde estaba adjunto a la sección de dosificación de mantecas en las cremas. Lo más curioso del caso es que aquel día los 3 hermanos almorzaron con la suicida para festejar su cumpleaños, y ella a su vez en ningún momento dejó de traslucir su intención funesta. Comieron todos alegremente, luego a las 2 de la tarde los hombres se retiraron. Sus declaraciones coincidían en un todo con los de la antigua doméstica que le servía hacía muchos años a la señora Stevens. Esta mujer, que dormía fuera del departamento a las 7 de la tarde, se retiró a su casa. La última orden que recibió de la señora Stevens fue que le enviara por el portero un diario de la tarde. La criada se marchó. A las 7:10, el portero le entregó a la señora Stevens el diario pedido. El proceso de acción que ésta siguió antes de matarse se presume lógicamente así. La propietaria revisó las adiciones en las libretas donde llevaba anotadas las entradas y salidas de su contabilidad doméstica, porque las libretas se encontraban sobre la mesa del comedor, con algunos gastos del día subrayados. Luego se sirvió un vaso de agua con whisky y esta mezcla arrojó aproximadamente medio gramo de cianuro de potasio. A continuación se puso a leer el diario, bebió el veneno y al sentirse morir trató de ponerse de pie y cayó sobre la alfombra. El periódico fue hallado entre sus dedos tremendamente contraídos. Tal era la primera hipótesis, que se desprendía el conjunto de cosas ordenadas pacíficamente en el interior del departamento. Pero como se puede apreciar, este proceso de suicidio estaba cargado de absurdos psicológicos. Ninguno de los funcionarios que intervenimos en la investigación podíamos aceptar congruentemente que la señora Stevens se hubiese suicidado. Sin embargo, únicamente la Stevens podía haber echado el cianuro en el vaso. El whisky no contenía veneno. El agua que se agregó al whisky también era pura. Podía presumirse que el veneno había sido depositado en el fondo o las paredes de la copa, pero el vaso utilizado por la suicida había sido retirado de un anaquel donde se hallaba una docena de vasos del mismo estilo, de manera que el presunto asesino no podía saber si la Stevens iba a utilizar este o aquel. La oficina policial de química nos informó que ninguno de los vasos contenía veneno adherido a sus paredes. El asunto no era fácil. Las primeras pruebas mecánicas como las llamaba yo, nos inclinaban a aceptar que la viuda se había quitado la vida por su propia mano, pero la evidencia de que ella estaba distraída leyendo un periódico cuando la sorprendió la muerte transformaba en disparatada la prueba mecánica del suicidio. Tal era la situación técnica del caso cuando yo fui designado por mis superiores para continuar ocupándome de él. En cuanto a los informes de nuestro gabinete de análisis, no cabían dudas. Únicamente en el vaso donde la señora Stevens había bebido se encontraba veneno. El agua y el whisky de las botellas eran completamente inofensivos. Por otra parte, la declaración del portero era terminante. Nadie había visto a la señora Stevens después que él alcanzó el periódico. De manera que si yo, después de algunas investigaciones superficiales, hubiera cerrado el sumario informando de un suicidio comprobado, mis superiores no hubiesen podido objetar palabra. Sin embargo, para mí cerrar el sumario significaba confesarme fracasado. La señora Stevens había sido asesinada y había un indicio que lo comprobaba. ¿Dónde se hallaba el envase? ¿Qué contenía el veneno antes de que ella lo arrojara en su bebida? Por más que nosotros revisáramos el departamento, no nos fue posible descubrir la caja, el sobre o el frasco que contuvo el tóxico. Aquel indicio resultaba extraordinariamente sugestivo. Además, había otro. Los hermanos de la muerte eran 3 bribones.
Los tres, en menos de 10 años, habían despilfarrado los bienes que heredaron de sus padres. Actualmente, sus medios de vida no eran de todo satisfactorios. Juan trabajaba como ayudante de un procurador especializado en divorcios. Su conducta resultó más de una vez sospechosa y lindante, con una presunción de un chantaje. Esteban era corredor de seguros y había asegurado a su hermana en una gruesa suma a su favor. En cuanto a Pablo, trabajaba de veterinario, pero estaba descalificado por la justicia e inhabilitado para ejercer su profesión. Convicto de haber dopado caballos, para no morirse de hambre, ingresó en la industria lechera y se ocupaba de los análisis. Tales eran los hermanos de la señora Stevens. En cuanto a esta, había enviudado 3 veces. El día del suicidio cumplió 68 años, pero era una mujer extraordinariamente conservada, gruesa, robusta, energética, con el cabello totalmente renegrido. Podía aspirar a casarse por una 4ª vez y manejaba su casa alegremente y con puño duro. Aficionada a los placeres de la mesa, su despensa estaba provista de vinos y comestibles, y no cabe duda de que si aquel accidente la viuda hubiera vivido 100 años. Suponer que una mujer de ese carácter era capaz de suicidarse es desconocer la naturaleza humana. Su muerte beneficiaba a cada uno de los 3 hermanos con 230.000 pesos. La criada de la muerte era una mujer casi estúpida y utilizada por aquella en las labores groseras de la casa. Ahora estaba prácticamente aterrorizada al verse engranada en un procedimiento judicial. El cadáver fue descubierto por el portero y la sirvienta a las 7 de la mañana, hora en que ésta, no pudiendo abrir la puerta porque las hojas estaban aseguradas por dentro con cadenas de acero, llamó a su auxilio al encargado de la casa. A las 11 de la mañana, no creo haber dicho anteriormente, estaban en nuestro poder los informes del laboratorio. De análisis a las 3 de la tarde, abandonaba yo la habitación donde quedaba detenida la sirvienta con una idea brincando en mi imaginación. ¿Y si alguien había entrado en el departamento de la viuda rompiendo un vidrio de la ventana y colocando otro después que voló el veneno en el vaso? Era una fantasía de novela policial, pero convenía verificar la hipótesis. Salí decepcionada del departamento. Mi conjetura era absolutamente disparatada. La masilla solidificada no revelaba mudanza alguna. Eché a caminar sin prisa. El suicidio de la señora Steven me preocupaba. Diré una enormidad. No policialmente, sino deportivamente. Yo estaba en presencia de un asesino sagacísimo, posiblemente uno de los 3 hermanos que había utilizado un recurso simple y complicado, pero imposible de presumir en la nitidez de aquel vacío. Absorbido en mis cavilaciones, entré en un café y tan identificado estaba en mis conjeturas que yo, que nunca bebo bebidas alcohólicas, automáticamente pedí un whisky. ¿Cuánto tiempo permaneció el whisky servido frente a mis ojos? No lo sé, pero de pronto mis ojos vieron el vaso de whisky y la garrafa de agua y un plato con trozos de hielo. Atónito quedé mirando el conjunto de aquel. De pronto una idea alumbró mi curiosidad. Llamé al camarero, le pagué la bebida que no había tomado, subí apresuradamente a un automóvil y me dirigí a la casa donde se encontraba la sirvienta. Una hipótesis daba grandes saltos en mi cerebro. Entré en la habitación donde estaba detenida, me senté frente a ella y le dije: «Míreme bien y fíjese en lo que me va a contestar. La señora Steven, ¿tomaba el whisky con hielo o sin hielo? ¿Dónde compraba el hielo?» «No lo compraba, señor. En casa había una heladera pequeña que lo fabricaba en pancitos». Y la criada, casi iluminada, prosiguió a pesar de su estupidez: «Ahora que me acuerdo, la heladera hasta ayer que vino el señor Pablo estaba descompuesta. Él se encargó de arreglarla en un momento». Una hora después nos encontrábamos en el departamento de la suicida con el químico de nuestra oficina de análisis. El técnico retiró el agua que se encontraba en el depósito congelador de la heladera y varios pancitos de hielo. El químico inició la operación destinada a revelar la presencia del tóxico y a los pocos minutos pudo manifestarnos: «El agua está envenenada y los panes de este hielo están fabricados con agua envenenada». Nos miramos jubilosamente. El misterio estaba desentrañado. Ahora era un juego reconstruir el crimen. El doctor Pablo, al reparar el fusible de la heladera, defecto que localizó el técnico, arrojó en el depósito congelador una cantidad de cianuro disuelto. Después, ignorante de lo que aguardaba, la señora Steven preparó un whisky
Del depósito retiró un pancito de hielo, lo cual explicaba que el plato con hielo disuelto se encontraba sobre la mesa, el cual, al desleírse en el alcohol, lo envenenó poderosamente debido a su alta concentración. Sin imaginarse que la muerte la guardaba en su vicio, la señora Stevens se puso a leer el periódico, hasta que, juzgando el whisky suficientemente enfriado, bebió un sorbo. Los efectos no se hicieron esperar. No quedaba sino ir en busca del veterinario. Inútilmente lo aguardábamos en su casa. Ignoraban dónde se encontraba. Del laboratorio donde trabajaba nos informaron que llegaría a las 10 de la noche. A las 11, yo, mi superior y el juez nos presentamos en el laboratorio de la ERPA, el doctor Pablo. En cuanto nos vio comparecer en grupo, levantó el brazo como si quisiera anatemizar nuestras investigaciones, abrió la boca y se desplomó inerte junto a la mesa de mármol. Había muerto de un síncope. En su armario se encontraba un frasco de veneno. Fue el asesino más ingenioso que conocí.